María Montessori. Seguro que ese nombre nos suena a todos. Es sinónimo de una verdadera revolución en la educación. Pero ¿sabían que detrás de ese ícono mundial se escondía un secreto? Uno tan profundo que marcó toda su vida y quizá toda su obra. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble paradoja de la mujer que amaba a todos los niños mientras vivía con el dolor de haber ocultado al suyo. Miren, de cara al público, ella era la científica, la pionera, la gran defensora de la infancia. Su imagen era la de una luchadora incansable que quería liberar el potencial de cada niño. Pero esa imagen tan potente contrastaba de una forma brutal con una elección personalísima y muy dolorosa que tuvo que hacer. Un sacrificio que, la verdad, la atormentó durante años. Y esta es la pregunta central, ¿no? La que parece casi una contradicción. ¿Cómo puede ser que la figura que nos enseñó a respetar el secreto de la infancia tuviera que construir un secreto gigantesco en torno a su propia maternidad? Bueno, esa es justo la historia que vamos a desentrañar hoy. Todo esto arranca a finales del siglo XIX, con un encuentro de dos mentes brillantes. Un amor que tuvo que ser clandestino y que puso a María Montessori en una encrucijada. Una de esas sin salida fácil que la obligó a tomar la decisión más dura que se puede imaginar. Eran el día y la noche, pero se complementaban a la perfección. Ella era una fuerza de la naturaleza, decidida, creativa, pura pasión. Y él, Giuseppe Montesano, otro médico brillantísimo, era todo lo contrario. Tranquilo, analítico, casi delicado. Esas diferencias, en lugar de separarlos, los unieron en una relación súper intensa que, por desgracia, tenía que mantenerse en secreto. Y esta frase, que la dijo un descendiente de la familia, lo resume todo. A ver, hay que ponerse en la época, finales del siglo XIX. La sociedad era implacable. Para una mujer como María, que ya era una científica y médica de renombre, casarse significaba el fin de su carrera. Y tener un hijo fuera del matrimonio, bueno, eso era el fin de su reputación. La elección era sencillamente inhumana. No había opción buena. Y acá la ironía es terrible, ¿no? Justo cuando su carrera estaba despegando, cuando estaba poniendo las bases de su método revolucionario, su vida personal estalla en una crisis total. Es imposible no preguntarse si, de alguna manera, la ausencia forzada de su propio hijo le empujó a observar a los hijos de otros con una intensidad única, como si buscara en ellos lo que había tenido que entregar. Y así llegamos al momento más duro de su vida. La decisión que tomó, presionada por todos lados, la iba a marcar para siempre. La separación de su único hijo fue un dolor que, literalmente, la acompañó cada día del resto de su vida. Y ojo con la escala de tiempo. 15 años. Pensemos un momento en eso. En 1898 nace Mario, en secreto, y es enviado lejos de su madre. Apenas 3 años después, el golpe final, Giuseppe, el padre del niño, rompe el pacto que tenían y se casa con otra. María se queda completamente sola, cargando con ese secreto y esperando una década y media para poder por fin recuperar a su hijo. El golpe fue devastador. La traición de Montesano no solo le rompió el corazón, la obligó a cortar todos los lazos profesionales con él, a renunciar a todo el trabajo que habían construido juntos. Tuvo que empezar de cero, sola, y cargando con un dolor y una herida profundísimos. Y creo que nada resume la magnitud de su sacrificio como esta plegaria. Se dice que la rezaba todas las noches, sin falta, por el hijo que no podía criar. Es una oración que nos deja ver el amor inmenso y el sufrimiento silencioso de una madre que tuvo que elegir entre su vocación y su hijo, y que decidió cargar ella sola con todo el peso de esa elección. Pero la historia, por suerte, no termina ahí. Después de 15 larguísimos años de silencio y de dolor, el destino le iba a dar a María una oportunidad, la chance de intentar reparar lo que la sociedad la había obligado a romper. Uno pensaría que el problema era la sociedad, ¿verdad? Pero no. Irónicamente, el principal obstáculo para recuperar a su hijo era la misma persona que la había ayudado a ocultarlo, su propia madre, Renilde. Ella, a quien María adoraba, simplemente no podía soportar la idea del escándalo que significaría reconocer a ese nieto. Solo cuando su madre murió, María se sintió con la libertad de actuar. Y el reencuentro fue de una delicadeza increíble. Ella no fue y simplemente lo reclamó, no. Primero, le hizo llegar una señal, un mensaje sutil. Imaginen el terror que sentía.
¿Cómo iba a reaccionar un adolescente al saber que esa mujer famosa era la madre que lo había abandonado? Pero la respuesta de Mario fue todo lo contrario. Le escribe una carta larguísima, llena de emoción y amor, y la llamó mamá. El momento que ella tanto había esperado y temido, por fin había llegado. Y a partir de ese día, en 1913, no se separaron nunca más. Su relación pasó de ser un secreto dolorosísimo a convertirse en una colaboración inseparable que llevaría el método Montessori, literalmente, a todos los rincones del planeta. Eso sí, el secreto no desapareció del todo. Para proteger su obra y también su reputación, María presentó a Mario como su sobrino. Vivían juntos, trabajaban juntos, viajaban juntos, pero para la gran mayoría, él era el sobrino. Era una fachada, sí, pero una fachada necesaria para poder seguir adelante con su misión. Es que Mario no fue solo el hijo, se convirtió en su pilar, en su mano derecha, su confidente. De hecho, dicen que era el único que podía manejar el carácter fuerte y autoritario de María. Él era el diplomático, el que organizaba todo, mientras ella era la genio visionaria. Juntos eran un equipo imparable. Sin él, es muy probable que el método no hubiera tenido la expansión global que tuvo. Su rol fue absolutamente crucial. Y esta anécdota, que la contó el propio Mario, nos muestra cómo era su relación. Piénsenlo, en medio de un terremoto, un momento de pánico para cualquiera, ella lo convierte en una elección, en una espléndida sorpresa. Esto revela un amor profundísimo y una conexión única, como si quisieran recuperar el tiempo perdido a través de la maravilla del descubrimiento, justo la esencia de su filosofía. Y este es, quizás, el cierre perfecto para esta historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ser italiano, a Mario lo internaron en un campo en la India. El día que María cumplía 70 años, recibió un telegrama del virrey. Decía que su mejor regalo de cumpleaños era devolverle a su hijo. Y ahí, por primera vez en un documento oficial, se reconocía lo que ella había tenido que ocultar por décadas. Y nos quedamos con esta reflexión final. ¿Pudo ser su dolor personal, esa pérdida de los primeros 15 años de la vida de su hijo, lo que la impulsó con esa urgencia casi desesperada a entender y proteger la infancia de todos los demás niños? Tal vez, y solo tal vez, para poder comprender el secreto del niño universal, primero tuvo que sacrificar la relación con el suyo. Una paradoja increíble y dolorosa que, sin duda, dio forma a una de las mentes más brillantes de la historia de la educación.